Hola, buenas tardes. Bueno, este va a ser nuestro primer encuentro de clases o de videoclases. En este caso habíamos quedado en facilitarles o acercarles una teórica acerca de el concepto de canon, el concepto que plantea respecto del mismo término tanto Bloom como Harold Bloom como Gustavo Bombini. Y habíamos dicho esta imagen de la tensión, ¿no? De la tensión que plantean ambos autores en momentos distintos y con intenciones distintas. Y la imagen que quiero que ustedes establezcan, recuerden, es que estas dos teorías acerca del concepto de canon las puedan vincular o las puedan llevar a la práctica concretamente de los relatos que estuvimos trabajando. Antes que nada, o antes de comenzar específicamente con la postura de uno u otro autor, la imagen es también basarnos en Robert Curtius. Curtius tiene un texto llamado La literatura europea y la Edad Media latina. Curtius es un filólogo literario también alemán, ¿no? Un filólogo y un crítico literario alemán que plantea una especie de línea temporal del concepto en sí de canon. Y un poquito es para entrar a comprender también qué significa el canon. Uno puede tener una idea, ¿no? General, pero Curtius hace como una especie, como decía recién, de línea temporal. Vamos a plantarnos específicamente en el siglo V antes de Cristo, en el cual justamente la antigüedad griega plantea la imagen o el concepto de canon desde la etimología como caña o vara, ¿no? Caña o vara de medir. Servía específicamente, la palabra canón significa literalmente eso, caña o vara de medir. Era un instrumento físico utilizado para mediciones estructurales, para constructores, lo usaban carpinteros, constructores, para asegurar concretamente la rectitud de un plano o de un elemento. En cuanto al arte, sabemos que a través de Curtius, Polícleto es quien escribe un tratado que tiene la misma línea en cuanto a las proporciones, pero vinculado a el tema del cuerpo, ¿no? Cuáles eran las proporciones perfectas de un cuerpo humano? El canon es aquí entonces o se vincula con una regla estética o de proporciones esperables, ¿sí? Este periodo le continúa a este periodo el llamado alejandrino o periodo helenístico. Estamos hablando de los siglos del tercero al primero, seguimos antes de Cristo, en la cual justamente los filólogos de la biblioteca puntualmente de Alejandría son quienes van a estudiar y van a decir, bueno, estos o sea, van a vincular el concepto de canon, de perfección o de vara de medir, con esos mejores autores, ¿no? Y los va a llamar los classici o los clásicos. Entonces la función allí del canon deja de ser esa vara física concreta para comenzar a establecer una lista de autores merecedores de algún modo de este concepto, ¿no? O sea, a partir de esos autores, desde allí también se va a medir entonces de algún modo cuáles son los que valen la pena leer y los que no. Hacia el siglo II y cuarto, pero ya después de Cristo, ¿no? Aparece el concepto de la fe, aparece la normativa en cuanto a la fe. Entonces se habla de la época o del periodo cristiano, ¿no? Del cristianismo temprano. Y entonces allí se va a plantear la imagen de que la iglesia va a utilizar este término para distinguir cuáles eran los libros inspirados por Dios, los libros que están en las Sagradas Escrituras, de los otros, justamente los llamados apócrifos, ¿no? Entonces ahí se va a tomar desde el siglo II hacia el siglo IV después de Cristo como una función dogmática, ¿no? Del canon, una función excluyente de algún modo que va a establecer, bueno, va a estar establecida por la versión, por supuesto, oficial. La verdad la va a tener justamente
la iglesia, lo que dice la iglesia, y separa justamente lo sagrado de lo falso o lo peligroso de algo, ¿no? Este va a ser ese periodo. A posteriori, ya a partir del siglo XIX, entonces la imagen de la modernidad y de la formación de Estado-nación, ¿no? Nos trae la creación de los sistemas educativos modernos, como más o menos los conocemos hoy. Cada país entonces va a elegir sus héroes literarios, sus clásicos, ¿no? Sus autores nacionales para construir o para ayudar a formar esa imagen nacional, ¿no? Para construir de algún modo esa identidad nacional. Entonces aquí, a partir del 19, va a funcionar el término como una herramienta política. Se usa para enseñar el buen decir y los valores de la patria, ¿no? Entonces acá aparecería, por ejemplo, la figura de Borges, ¿no? Eso seguramente va a ser así. Entonces aquí, en este periodo de modernidad y de formación de estados, aparece, por ejemplo, la figura de Borges. Siglo XX, década del 90, aparece Harold Bloom con el concepto de la estética, ¿no? De las obras. Entonces, Bloom publica esa obra a la que nosotros estamos refiriendo, el canon occidental, y la función es reivindicar justamente el concepto de canon como jerarquía de genio individual. O sea, alguien parte del canon es porque realmente tiene su obra una estética, una extrañeza, y es denominado, según Bloom, como un genio justamente en la individualidad, no con el entorno, no con el contexto. Desprecia justamente Bloom las lecturas políticas, las interpretaciones políticas, y defiende que un libro es canónico solo, como dije recién, si se posee esa extrañeza o si posee en realidad esa extrañeza y esa potencia estética como insuperable, ¿no? Como digno de ser imitado. En la actualidad aparece obviamente Bombini con este concepto de canon escolar, ¿no? Que va a contraponerse de algún modo con Harold Bloom, y él empieza a hablar de cánones múltiples, de que el concepto de canon no es algo estático, sino que habla justamente de que el integrante más importante de esta cuestión es el docente, que echa mano, que mete ahí su curaduría, ¿no? Su imagen de recorte, si vale el término, ¿no? El canon, entonces, para Bombini, es una construcción social, es una construcción didáctica y en la cual obviamente tiene que intervenir sí o sí el docente. Bombini propone entonces que el docente debe ser un mediador, si vale el término, ¿no? Que no debe aceptar el canon establecido como caído del cielo o como impuesto por el Ministerio de Educación, sino como una posibilidad de una selección, ¿no? Que está situada, que está ubicada, pero que de algún modo el docente mismo debe hacer dialogar con las necesidades de los estudiantes que tiene a su cargo, con respecto a eh, los grupos, ¿no? Los nuevos grupos, las nuevas voces también de cada espacio. Bueno, a estos autores, ¿no? Como decíamos antes, volviendo un poco al periodo en el cual se los había llamado los clásicos, ¿no? O los classici, se los había llamado así porque del griego viene, ¿no? El concepto de clasificados, y la selección justamente se marcó como los que hoy conocemos como los grandes clásicos de la antigüedad, ¿no? Y justamente vamos a ver que están como también hasta dividida por géneros. En primer lugar, el modelo máximo de esos clásicos era las epopeyas, ¿no? Tenemos obviamente a Homero a la cabeza. Homero va a ser quien represente, ¿no? Era el sol, de algún modo, sobre el cual todo el canon giraba, ¿no? En cuanto a la epopeya, ese tipo textual, ¿no? Ese
ese elemento antiguo, arqueológico, ¿no? Con tanto trabajo de parte de este Aedo, porque no sabemos realmente si Homero ha existido, pero bueno, se le ha colocado a este concepto de Aedo, que eran estos rapsodas, cantantes, ¿no? Tienen distintos nombres en cuanto a las distintas edades, luego en la Edad Media va a ser el juglar. En este caso, en la Edad Antigua, en Grecia, se lo va a denominar como el aedo. Esta función social, este rol, en este caso, encarando o encarnando la imagen de Ilíada y Odisea, va a ser la representación de este tal Homero. Entonces, decíamos, el que lo imitaba, ¿no? Por la capacidad de crear esos universos éticos y estéticos, entonces podía llegar a entrar o a perfilarse como para ser parte del canon. En cuanto a la poesía, los alejandrinos también han seleccionado entonces varios poetas dignos y únicos, ¿no? De replicar, y nombro algunos nada más: Safo de Lesbos, Píndaro, eh, Baquílides, bueno, entre otros, ¿no? Hay como grandes, entonces, maestros, específicamente Píndaro es el primero que nombra, es el maestro de la oda, de la grandilocuencia. Bueno, ahí tenemos eh, dividido un poco por géneros. El tercer género justamente es la tragedia, y los tres grandes pilares van a ser Sófocles, Eurípides y Esquilo. Son los tres grandes geógrados, ¿no? Sófocles, Eurípides y Esquilo son justamente los modelos a seguir en cuanto a las tragedias. Esquilo es el modelo de la majestuosidad, de mostrar de algún modo el conflicto que tienen los humanos con los dioses. Sófocles obviamente es el equilibrio, es la estructura perfecta de la tragedia con todas sus partes, ¿sí? Todas las partes de la tragedia que ya las veremos en la unidad creo que número 3, y la tragedia en sí humana, ¿no? Es la imagen de mostrar cómo va cayendo ese héroe a partir del concepto de la humanidad que tiene también. No tanto como en el caso de Esquilo, que vincula más con la imagen de las deidades, ¿no? De los dioses. En el caso de Eurípides, perdón, admirado también por su realismo, por su cuestionamiento respecto del mito, ¿sí? Así que bueno, estos son los tres, obviamente, clásicos de las tragedias. En cuanto a la oratoria, otra de las menciones, ¿no? De la cuestión clásica, como el canon era una herramienta para hablar, para escribir bien, ¿no? Los oradores eran fundamentales y bueno, obviamente el más importante es Demóstenes, considerado absoluta elocuencia, vigor retórico, era un maestro en sí del hablar, ¿no? De la retórica. Bueno, y Sócrates, Lisías, ¿no? También la claridad de ellos era algo digno de imitar. En cuanto a la historiografía, tenemos obviamente a Heródoto y a Tucídides. Entonces, bueno, ¿no? Heródoto lo van a escuchar seguramente en más de un escrito, en más de un ensayo. Es considerado el padre de la historia, imitado por su estilo narrativo, ¿no? Bueno, y Tucídides también por el rigor, por el análisis político de los textos. Bien, entonces, si pensamos en ambas teorías, tanto la de Pombini como la de Bloom, podemos establecer de algún modo esta conexión, pero a la vez esta imagen del término en sí. Si pensamos en el canon occidental, escrito por Bloom en 1994, él va a trabajar o a basar todo su estudio en el canon como una especie de elegía. Bloom siente que de algún modo la literatura está muriendo, ¿no? Entonces el valor de un libro está dentro del libro y no depende de si el autor es bueno, si el autor es mala persona, si se vincula con tal o cual gobierno, ni de si el libro ayuda de algún modo a la sociedad. Bloom rechaza
lo que llama él mismo, ¿no? La escuela del resentimiento. Aquellos que analizan la literatura desde el género, desde la clase social o de dónde viene, ¿no? Para él un libro entra en el concepto de canon o entra en el canon porque tiene una fuerza estética en sí misma que lo hace extraño, que lo hace superior, que lo hace único. ¿Sí? Por otra parte, para él un autor canónico es una especie de atleta que de algún modo lucha contra esos gigantes, estos monstruos que acabamos de mencionar del pasado, ¿no? Lucha sobre, no sé, un autor para entrar dentro del canon tiene que pensar en un texto como Edipo Rey, como Antígona, ¿no? Un autor de teatro, por ejemplo, moderno, y entonces para construirse en base a esa figura canónica, tiene que ser esto que él dice, ¿no? Ser una especie de atleta que lucha contra estos gigantes del pasado. Borges es canónico, ¿no? Él tiene todo este artículo específicamente que trabaja al autor, porque logra vencer esa tradición europea, ¿eh? Y también la tradición argentina, creando algo que justamente Bloom denomina como extrañeza, como único, ¿no? Que mezcla, ¿no? Ya lo vimos, su raíz también, ¿no? Su origen, el origen de sus padres, ¿no? Eso también está dado. Ahí está concretamente lo que él dice, la clave, ¿no? Un autor canónico es aquel que logra vencer, entonces decíamos, a sus antepasados, a sus antecesores. La literatura es una lucha de titanes. Si hoy leemos a Borges, según Bloom, es porque de algún modo Borges logró fagocitar, logró, perdón, devorar a sus precursores, y crear algo original, crear algo distinto. De hecho, él, luego de volver de uno de los viajes a Europa, logra traer uno de los istmos aquí a América, ¿no? O sea, los istmos, los teorías, ¿no? O las manifestaciones artísticas, eh, lo que se llamó la vanguardia, se dio, por supuesto, primero en Europa y luego se va trayendo a América y se va dando en América de un modo todavía mayor, ¿no? Y majestuoso. Pero él lo trae desde allí y arma su ismo, que es el ultraísmo. Eso es algo que ninguno de los escritores argentinos que conocemos lo pudo lograr, ¿no? Solamente Jorge Luis Borges. Entonces, no sé si se va entendiendo, la imagen es esta. Bloom acusa a los críticos sociales, no comparte esta mirada, ¿no? Marxistas, poscoloniales, feministas, de usar a la literatura como una especie de panfleto, ¿no? Para él, si leemos a una autora solo por ser mujer y no por la excelencia estética, estamos destruyendo la cultura. ¿Sí? Esto es, hay que marcarlo, ¿eh? Lo vuelvo a mencionar. Para él, si leemos a una autora solo por ser mujer y no por la excelencia estética, estamos destruyendo la cultura. Palabras de Harold Bloom. ¿Eh? Bien, si pasamos entonces a Gustavo Bombini, ¿no? Al análisis de su texto, vemos que también pasaron unos cuantos años, ¿no? Del 2000, entonces, perdón, de 1994 de Harold Bloom al 2004 específicamente con la trama de los textos de Gustavo Bombini, vemos también que ahí pasó mucha agua bajo el puente y comprendemos también que la preocupación de Gustavo Bombini esté inmersa en el espacio de un aula, ¿no? Lo que nos trae y nos sitúa Gustavo Bombini es en la escuela argentina, en un aula de la escuela argentina. A diferencia de Bloom, Bombini no cree en valores eternos, ¿no? Y en cuestiones a imitar solo por la excelencia estética, sino que el canon que conocemos para Gustavo Bombini es el resultado de ese concepto que él maneja de transposición didáctica. El proceso por el cual el saber sabio se transforma en saber enseñado. Esa pareja pedagógica, ese contacto en realidad con el estudiante es lo que nos va a medir
y es lo que nos va a dar el valor en sí del concepto de qué libro sí, qué libro no, qué cuento sí, qué cuento no, qué poesía sí, qué poesía no. Según Bomini, la literatura es una red. No leemos a Borges por ser un genio, ¿no? O por su creación o su vínculo con, digamos, la estética, por ejemplo, de la vanguardia, sino porque hay una ley, un diseño curricular, una industria editorial y una tradición docente que sostiene que hay que leer a Jorge Luis Borges. Lo que Bloom llama resentimiento, Bombini lo entiende como una democratización. Fíjense la diferencia, ¿no? Preguntarse por qué faltan voces en un canon o en el canon es para Bombini una especie de acto de justicia pedagógica, ¿no? ¿Por qué este sí y por qué este no? El criterio para él es elitista, ¿eh? Es individualista, el canon es una lista de genios, William Shakespeare, Dante, Cervantes, y no tiene ninguna función social más que la de iluminar al individuo, ¿no? Un modo, justamente para Bombini, el canon es una decisión pedagógica, ¿sí? Es pedagógica y además es política. Lo que, no sé, todos ustedes han leído en la secundaria, no fue lo mejor de la humanidad, ¿no? Según un tribunal de genios, sino lo que de algún modo el Estado, sino lo que las editoriales, el currículum, de algún modo decidió que era adecuado para formar ciudadanos. Esto es Gustavo Bombini, ¿no? Nos dice el canon, esa élite, y ni que hablar si vamos comparando en las elecciones que se hacen en una educación pública de una educación privada, porque esto también marca una diferencia. Después lo vamos a charlar en clase seguro, ¿no? En la trama de los textos, ¿no? A diferencia de ese estante fijo de Bloom, Bombini habla de una trama, justamente, ¿no? De que la literatura está tejida con la historia, con las instituciones, con las prácticas de lectura, con la práctica docente en sí. Por eso el canon escolar es un recorte del canon literario eh, que suele ser más conservador, ¿no? Bombini, de algún modo, invita a que se desarme esa imagen para ver cómo está hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué leemos, como decíamos el otro día en clase, por qué leemos Martín Fierro y no otros textos de la época? ¿Eh? Seguramente porque hubo allí una situación política de construcción de identidad nacional en esa época. O sea, hoy era lo que nosotros cuestionábamos durante las clases. Bien, entonces para finalizar, de algún modo, la imagen de estas dos posturas respecto del canon, tanto la de Bloom como la de Bombini, sería más que interesante que ustedes pudieran de algún modo vincularlas con las obras que estuvimos viendo, ¿no? Específicamente, podemos pensar en un texto como el de Esa mujer de Rodolfo Walsh, tan vinculado, ¿no? Tan mediado por el tema de lo histórico, de lo social, de lo político, y también podemos pensar en el texto de Borges, ¿no? Como esa posibilidad de contraposición entre esos dos laberintos, ¿no? Cómo empiecen a cruzar de algún modo las posturas, ¿no? De por qué Borges, por qué Walsh, en qué situación uno, en qué situación otro. En el caso de, por supuesto, ¿no? Eh, Mario Benedetti con esta novela, que nosotros vimos solamente una parte, también la idea sería que vayan vinculando y vayan viendo de qué manera, ¿no? Benedetti se ubica o no dentro del concepto de canon. ¿En qué momento, ¿no? ¿En qué periodo? Esto también sería más que interesante.